Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a profundizar un poquito más sobre el género narrativo. Vamos a recordar lo que significaba la palabra género. La palabra género es una categoría que permite agrupar a textos que tienen características en común. En este caso va a agrupar a los textos que pertenecen al género narrativo, es decir, narrativo significa narrar, significa contar, relatar una historia, ¿sí? Entonces todos los textos que se encuentran dentro del género narrativo nos cuentan una historia, ¿sí? Dentro del género narrativo vamos a encontrar los siguientes textos: el cuento, la fábula, la novela, el mito y la leyenda, ¿sí? Todos estos textos tienen características en común, ¿sí? Lo que no significa que tengan ciertas peculiaridades que los hagan distintos. Obviamente que tienen ciertas peculiaridades y esas peculiaridades es lo que me permite a mí distinguir un cuento de una fábula o un cuento de una novela, etcétera, o el mito de la leyenda, ¿sí? Estas peculiaridades, estas diferencias me permiten a mí distinguir un texto del otro, ¿sí? ¿Qué tienen en común estos textos? Todos estos textos pertenecen al género narrativo, es decir, que todos nos cuentan una historia, ¿sí? Eh, en todos aparece un narrador que es la voz que nos va contando la historia. Existen tres tipos de narrador: el narrador protagonista, que es el que vive las acciones en carne propia y va contando la historia. Después está el narrador testigo, que ve las acciones de un poquito más de lejos y va contando la historia. Y después está el narrador omnisciente, que es el que todo lo ve, todo lo sabe, sabe mucho más que los personajes, incluso llega a saber los sentimientos, emociones por lo que atraviesan los personajes. Otra característica que tienen en común es que comparten una estructura similar, es decir, está organizado de manera similar. Todos tienen una situación inicial donde se presenta el tiempo, el lugar y los personajes. Después tienen el desarrollo, que es el desarrollo o nudo donde se presenta el conflicto. Y por último está el desenlace o final, que es donde se resuelve el conflicto. El conflicto se puede resolver de manera favorable o no favorable, ¿sí? Otra característica que tiene en común es que los textos están escritos en prosa, ¿sí? Nosotros en este caso, en esta oportunidad, nos vamos a adentrar en estos tres: en el cuento, la fábula y la novela, ¿sí? Vamos a ver qué los hace distintos ahora, qué es lo que permite a mí distinguir un cuento, por ejemplo, de una fábula. En el cuento, como al igual que la novela, está conformada su estructura por esas tres partes: la situación inicial que dijimos, que es donde se presenta el tiempo y lugar de los personajes. Después tenemos el nudo de desarrollo, donde se presenta el conflicto. Y por último tenemos el final del desenlace, que es donde se resuelve. En el caso de la fábula, en el caso de la fábula, presenta una cuarta parte que sería parte de su estructura, que sería eh, la moraleja, ¿sí? Es decir, una enseñanza que nos deja el texto, ¿sí? Por lo general, la moraleja se encuentra al final del texto, pero no siempre. En el caso del texto que yo les di para leer, que era la fábula del león y el ratón, y el león y la rata, perdón, se encuentra al comienzo. La moraleja dice: no se debe despreciar nunca a los que son pequeños o más débiles, pues en cualquier momento pueden ser necesarios. Esa sería la moraleja, la enseñanza que nos deja la fábula. Otra característica de la fábula que me permite a mí distinguir de la de un cuento es que los personajes son animales humanizados. ¿Qué quiere decir? Que los animales presentan características humanas. Por ejemplo, son soberbios, son mentirosos, hablan, eh, son codiciosos, ¿sí? Son, tienen ciertas características que eso. En el caso de la fábula del león y la rata, por ejemplo, el león era soberbio, ¿sí? Por eso la fábula, por eso la enseñanza de la fábula dice: no debes despreciar nunca a los que son más pequeños. Él, porque era fuerte y grande, es como que despreciaba a los más pequeños, ¿sí? Eh, Otra característica que pueden llegar a tener en común el cuento y la fábula es que a lo sumo llegan a presentar dos conflictos, ¿sí?
Por lo general presentan un conflicto, pero pueden llegar a presentar más de un conflicto. Y por lo tanto, si presentan un conflicto, su resolución, que puede ser positiva o no, y en el caso que lleguen a presentar más de un conflicto, por ejemplo, dos conflictos, tiene un conflicto y su resolución, vuelve a aparecer el otro conflicto y su resolución. En el caso de la fábula del león y la rata, hay dos conflictos. Por un lado, el ratón molesta al león, ¿sí? Y el león se enfurece, ese sería el conflicto, pero el león deja que se vaya la rata. Ahí se resuelve el primer conflicto. El segundo conflicto que surge es cuando el león queda atrapado en las redes y el león, la rata lo libera, ¿sí? Ahí se resuelve el segundo conflicto. Bien, es decir, tanto el cuento como la fábula llegan a presentar a lo sumo dos conflictos, ¿sí? Por eso hace que sean relatos cortos, que sean el cuento y la fábula sean cortitos, ¿sí? Y otra cosa que hace que sean cortitos es que tienen pocos personajes. Por ejemplo, en el caso de la fábula, tienen dos personajes, el león y la rata. En el caso del cuento que les di para leer, que es el cuento del nabo gigante, también tiene el personaje principal es el hombre que trata de arrancar el nabo y aparecen los otros personajes, pero son personajes secundarios, ¿sí? No son protagonistas. En el caso del cuento del nabo gigante, el conflicto es que el hombre planta un nabo se creció tanto que no lo podía arrancar. Ese sería el conflicto. ¿Y cómo se resuelve? Al final, con la ayuda de todos los animales de la granja, pueden arrancarlo al nabo y hacen una rica sopa para todos los animales de la granja, ¿sí? Así sería la resolución del cuento. Ahora vamos a comparar el cuento y la novela. Los dos pertenecen al género narrativo ya que nos cuentan una historia, pero la diferencia entre el cuento y la novela es que la novela es mucho más extensa, ¿sí? Entonces, al ser más extensa, tiene la extensión de la novela se debe a que aparecen más personajes, ¿sí? Y que aparecen muchos más conflictos. Un, un personaje se relaciona con otro y tiene un conflicto, ese a su vez se relaciona con otro y tiene otro conflicto, ¿sí? Entonces eso hace eh, se- que al haber varios conflictos tiene que haber varias resoluciones de los conflictos y al haber muchos personajes eso hace que cada relación con un personaje y con otro hace que aparezcan más conflictos. Por eso la novela es un género del género narrativo un poco más extensa que las otras dos. ¿Sí? Esas serían las diferencias entre el cuento, la fábula y la novela. Entonces repasamos. El cuento y la fábula se caracterizan porque tienen pocos personajes, son relatos cortos y a lo sumo presentan dos conflictos. ¿Sí? En cambio, la novela pertenece al género narrativo, es mucho más extensa, ya que presenta mayor cantidad de personajes y presenta más conflictos. Esas serían las diferencias más sobresalientes de uno a otro. En cuanto a la fábula, los personajes son animales humanizados y la fábula, lo que me permite también diferenciar de un cuento, es que posee una cuarta estructura que es la moraleja, que es la enseñanza que nos deja un texto, que por lo general se encuentra al finalizar el texto o muchas veces al comienzo. Nos deja esa enseñanza. Esas serían las características que me permite a mí diferenciar entre el cuento, la fábula y la novela. En el próximo video vamos a adentrarnos en las diferencias entre el mito y la leyenda. Cualquier duda que surja me pueden consultar por la mensajería interna. Saludos.